Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches, aquí comienza el Club de la Buena Gente de esta noche del miércoles y, ojo, atención, lo ha vuelto a hacer, el doctor González lo ha vuelto a hacer, prácticamente ha obrado el milagro, ha conseguido que uno de los pacientes, de los muchos pacientes, de las muchas pacientes que acuden a su consulta, haya logrado perder 83,5 kilos en unos 10 meses aproximadamente y solo a base de dieta. Un caso excepcional, evidentemente, y que ha sido noticia en medios de toda la provincia y nosotros llevábamos ya en contacto mucho tiempo con la idea de contarlo también aquí en nuestro programa para los espectadores de Canal Sierra de Cádiz y de Ondaluz Sierra, como ya sabéis que desde hace un par de semanas también se emite nuestro programa a través de Ondaluz Sierra. Doctor González, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, Antonio. Bueno, una vez más, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es que yo creo que tengo muy buenos pacientes que me hacen mucho caso. Yo creo que muchos de ellos tienen mucha fe ciega en mí, yo creo que es importante. Y después, la clave de todo, Antonio, yo creo que el centro es que el trabajo que hago me gusta mucho, invierto muchas horas, llevo muchos años trabajando en esto, como tú ya me conoces hace varios años, llevo exactamente 27 años, ya son muchos días eso, trabajando. Además muchas horas y encima tengo la suerte de que hago lo que me gusta, por eso invierto tanto tiempo en mi trabajo. De hecho, algunas veces cuando me encuentro algún paisano o algo, dice, doctor, hace tiempo que no nos vemos, digo, vete a mi consulta, allí seguro que me va a encontrar. Eso es así. Y nada, el caso este al que nos referimos, que es el centro de nuestra entrevista, que yo creo que es un caso excepcional, yo creo que lo has presentado perfectamente bien, porque desafortunadamente no ocurre todos los días tampoco, es un paciente que tenía una obesidad no mórbida, sino extrema, que es la siguiente. Este paciente es de Jerez de la Frontera, lo atiendo en mi consulta de Jerez, se llama Juan Alonso Arias Llama, pesaba 178,5 kilos y en 10 meses y 4 días exactamente perdió en mi consulta 83,5 kilos, como tú muy bien has dicho. El diagnóstico de este hombre, yo te puedo decir que entró con un IMC de 51,73, que sí, tenía un diagnóstico de obesidad extrema de 4º grado, que ya hemos dicho anteriormente que es la obesidad siguiente de la mórbida. Y salió por la puerta después de 10 meses y 4 días, solo con dieta y ejercicio, evidentemente con su voluntad y evidentemente con el apoyo incondicional de su familia, concretamente de su madre también, pues salió por la puerta con un IMC de 27,5 llores, es decir, muy pequeño sobrepeso, prácticamente un peso saludable, que ya te adelanto también, porque ha ocurrido después, y a ese paciente ya en mi consulta, pues un año menos 2 semanas, y ya había perdido exactamente pues 89 kilos, es decir, tiene un IMC de 25, un peso completamente saludable, que además ya le he dicho que no quiero que pierda más, sino que entre en mantenimiento, y ahora veremos las imágenes de él, que es un trabajo muy... yo nunca lo voy a olvidar. Este paciente, deciros también, que como podéis ver en la foto, en la televisión, entró con 178 kilos y con muchas tallas, tenía mucho volumen, tenía una talla 76 y salió por la puerta en una talla 46, se perdió 30 tallas. Y después, otro dato importante desde el punto de vista médico es la cintura. Mis pacientes, ellos saben que yo le hago mucho hincapié en el tema de la cintura. Y claro, porque eso está relacionado con la salud. Ya le digo a todo el mundo que nos escuche, si tenemos mucha cintura, pues no es bueno para la salud. Y el consenso lo establece unos límites entre 88 centímetros en la mujer y 102 en el varón. A partir de ahí ya no sería bueno. Entonces este hombre, yo le puedo decir que ha perdido 63 centímetros de cintura. Es un caso excepcional, es un caso que no voy a olvidar, pero sí me gusta decir también que este caso, como todos los de mi consulta, evidentemente este es un caso un poco especial, pero como toda mi consulta, de verdad yo lo digo porque no puede ser de otra manera, José Antonio. El más importante en mi consulta no soy yo, el más importante es mi paciente. ¿Por qué? Porque es su voluntad y su metabolismo. Después, el segundo escalón importante es la familia, el apoyo de la familia. En este caso ha tenido un apoyo incondicional de su madre, de Chano. Y en tercer lugar, pues yo he puesto mi granito de arena y entonces he puesto el camino, soy responsable de... Y entre estas 3 cosas, pues hemos hecho este trabajo que por lo menos a mí me encanta y creo que no olvidaré en la vida. Bueno, como bien decía el doctor González, son 27 años estudiando y tratando los problemas de obesidad.
no es más del doctor González, es máster en dietética y nutrición y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. ¿Cómo conseguir que se pierdan 83,5 kilos en 10 meses? Ya nos ha contado cómo lo ha hecho, pero estamos hablando de un caso no de obesidad mórbida, sino extrema, que es el siguiente nivel, por decirlo de esa manera. Esto en muchos casos solo se consigue a base de una operación. Por eso tiene el valor que tiene. Precisamente Juan Alonso le habían propuesto más de una vez ya de una cirugía bariátrica. Yo digo la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad. Ya os digo que eso viene del griego, bar significa peso y atos tratamiento. Es la cirugía bariátrica o de la cirugía de la obesidad. Y para tener menos riesgo, le dijeron a este paciente que sería bueno que pidiera peso. Afortunadamente ha perdido todo y no tiene que pasar por el quirófano. Es decir, yo te he dicho que no ocurre todas las veces, es un caso excepcional, pero yo quiero también recalcar que evidentemente el tratamiento de la obesidad mórbida, que es la anterior IMC a partir de 40, y la obesidad extrema, que de 4 horas, que es la siguiente que hemos dicho, la mayoría de las veces pues hay que recurrir a cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque no se trata de perder 15 o 10 o 20 kilos, se trata de perder 30, 40, 50, 60, 30 o más kilos, ¿no? Pero el consenso dice también que antes de poner a una persona que pase por cirugía bariátrica, debe intentarlo antes. La cirugía bariátrica, José Antonio, es el último escalón del tratamiento de la obesidad. O sea, ahí recurrimos ya cuando no hay otra historia, no hay otra solución. Entonces, evidentemente, podemos pensar en cirugía, pero antes de intentarlo, bien con otros medios, bien con tratamiento dietético, que es el que yo realizo, o tratamiento dietético y o farmacológico, que son pastillas también para la obesidad, evidentemente, que se puede mandar, que le puede mandar al médico, siempre controlados por el médico, que yo no mando ninguna pastilla, por supuesto, eso que quede bien claro, después lo hablaremos. No por nada, porque yo lo hago así, pero es así, ya no voy a cambiar, por ahora que me coge. Y si el paciente no pierde peso, pues entonces esté como mínimo 2 años, pues podemos pensar o no en operarlo, ¿no? Puede ser una opción. También quiero decir que evidentemente la cirugía, si queremos hablar un poquito de ella, pues evidentemente tiene su riesgo como cualquier tipo de cirugía, y esta es una más, porque la cirugía de la obesidad es una cirugía mayor que no está exenta de riesgo, evidentemente, y por supuesto siempre tendrá que estar llevada a cabo por cirujanos que estén muy expertos, que tengan mucha experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cirugía un poco especial, el paciente tiene muchos kilos, ese exceso de kilos dificulta un poquito la maniobra del cirujano, también el tema anestesia, o sea que tiene sus pequeñas complicaciones, como es lógico, ¿no? Pero claro, también hay que decir la otra parte. Si el paciente tiene una obesidad mórbida y sigue cogiendo kilos, puede llegar un momento que sea más arriesgado los kilos que la propia cirugía. Es decir, ya podemos dejar bien claro que la obesidad no es un trastorno estético, es una enfermedad crónica, una enfermedad metabólica y que evidentemente te puede acortar la vida y la calidad de vida. Entonces, evidentemente, si una persona tiene muchos más kilos de la cuenta, pues yo le recomiendo que vaya al médico que le ayude para bajar ese peso. Eso es tan sencillo de entenderlo, como yo, por ejemplo, cuando a un paciente nada más le quito 10 kilos nada más, le intento que lo entienda bien. Digo, esto es tan sencillo como si tú vas al Carrefour y compras 2 botellas de agua de 5 litros y la llevas a tu coche que está en el aparcamiento. ¿Qué largo te hace el camino? Y está a 10 metros del Carrefour, ¿me entiendes? Pues esos 10 kilos que te has quitado las 24 horas en tu cuerpo. Es decir, la obesidad, ese exceso de grasa, pues evidentemente afecta a todos los órganos, afecta a todo el cuerpo, pero desde el punto de vista físico y psicológico. Por lo tanto, la obesidad hay que saber que no es un trastorno estético y realmente es una enfermedad que es difícil, complicado y peligrosa convivir con ella. Y también lanzo, evidentemente, que como estamos hablando de la obesidad mórbida, que es la más compleja, la más difícil también de tratar, por supuesto, la más complicada, pero a su vez la primera que intenta de bajar, porque evidentemente es la más arriesgada. No es lo mismo que a una persona le sobren 5 kilos, que 15, que 20, que 50, que 90. Es indudable, eso no hace falta segurito para eso. Sí tenemos que intentar de no llegar ahí, si podemos. Y si llegamos, pues hay que hacer lo que sea. Pero evidentemente que sepa la gente que la obesidad no es un trastorno estético, que es una enfermedad crónica y metabólica y que evidentemente nos puede complicar la vida. Cada vez más vemos en España casos de obesidad mórbida, de obesidad extrema, casos que antes solo se veían en programas de televisión americanos, pero parece que el hecho de que la dieta mediterránea esté quedando apartada, ya no voy a decir en un segundo plano, sino directamente aparcada, y le estamos dando prioridad a la comida rápida y en fin, todo este tema,
eso está haciendo que el número de personas con obesidad mórbida o extrema está aumentando de una forma alarmante, ¿no, doctor? Sí, aparte, y lo más peligroso también a edades más tempranas. La obesidad mórbida actualmente en España es aproximadamente el 0, entre los 25 y 64 años, sin intervalo de edad, tiene aproximadamente entre 0,73%, 0, si no llega a 1% de obesidad mórbida de la población. Los americanos tienen un 4,9, un 5%. Es decir, yo quiero decir que evidentemente, como todo el mundo sabe, donde hay más obesidad es en América, en Estados Unidos donde hay más obesidad, pero también hay donde hay más obesidad mórbida. Todavía sigue siendo los campeones, como yo digo, en obesidad, y nosotros le estamos siguiendo los talones y cada vez más cerca. La diferencia más importante de ellos con nosotros no es la concentración o la proporción de obesidad, de pacientes con obesidad, sino es sobre todo de obesos mórbidos. Acabo de decir que en España tenemos un 0,63% y ellos están en 4,9, un 5%. Y de la población obesa en España, los mórbidos suelen ocupar aproximadamente un 4%, esos 4% son mórbidos, y los americanos son un 20%. Ellos lo siguen ganando. Con respecto a los sexos, en España la obesidad mórbida en las mujeres 3 veces mayor que en el hombre. Normalmente hay muchas razones, una de ellas es que normalmente la mujer tiene más proporción de grasa que el hombre, siempre, ¿no? No somos iguales ni en eso exactamente. Vamos, yo puedo decir que un adulto sano, un adulto joven, condiciones normales, puede tener entre un 15 y un 18% de su peso corporal en forma de grasa y la mujer un 20 o un 25%. Entonces hay más razones, pero una de ellas es esa también, ¿no? O sea, en definitiva, que la obesidad en España mórbida, pues evidentemente son 3 veces más la mujer que el hombre, y los americanos el doble, excepto la raza negra, que en mujeres negras, que es donde más hay en América, que es un 15% aproximadamente. Se debe también a otra serie de factores, pero uno de ellos también se debe también al tema de que allí la raza negra tolera mejor la obesidad. Si la raza blanca lo tolera peor. Es decir, lo ven más normal, digamos. No es la palabra justa, pero para que la gente nos entienda. Bueno, evidentemente hay diferencias, ¿no? Y a las cifras que ha citado el doctor González me remito, pero vamos, que le vamos ahí a la zaga y hay mucha preocupación en nuestro país y a nivel europeo también, ¿no? Por la obesidad y sobre todo por la obesidad mórbida, quiero decir, y sobre todo porque también los más pequeños, los niños, sí, cada vez se ven más casos en consulta. Sí, vamos, lo que es obesidad normal, la obesidad infantil, nosotros somos los campeones, que eso es una barbaridad. Y evidentemente es por el cambio de hábitos, tú lo has dicho también, muy bien dicho. Es decir, una de las razones más importantes es la alimentación y el segundo el sedentarismo. Es decir, están abandonando la dieta nuestra mediterránea, lo que son las legumbres, lo que son las verduras, lo que son las frutas. Bueno, a algunos niños tú le das una verdura y para qué está hablando del demonio, ¿no? Es una barbaridad, ¿entiendes? En cambio, mucha comida procesada, muchas cosas. No es que un día tú no te puedas tomar una pizza, que yo incluso lo pongo en impaciente, no paso un día pizza, pero tú no comes 5 días pizza en la semana, es una barbaridad. Y también depende de la proporción de pizza que tomes y de que esté hecha la pizza, ¿entiendes? O sea, hay muchas formas de entender las cosas. Entonces, la dieta mediterránea tendríamos que intentar no abandonarla, porque es la mejor que hay para la salud, evitar un poquito el sedentarismo también, porque ahora vamos hasta para ir al servicio, vamos a montar en el coche, y todas esas cosas, una cosita con otra. Los niños ahora tienen muchos ordenadores, muchos móviles, muchas tablets, muchas cosas, y se menean menos. Hombre, yo me siento todavía bastante joven y me da cuenta el cambio que ha habido. Yo me acuerdo cuando era un niño que había un balón nada más en la calle, estamos todo el mundo detrás del balón, vamos. Nada más que ya había uno, y al que no lo cogía no jugaba, ¿entiendes? Eso ya no existe, ¿entiendes? Hay niños que se meten en la casa y no saben, están haciendo evidentemente sus cosas, sus deberes, y después otra vez con el ordenador, de cuando, y ese niño pues tiene que andar un poco más. Después también ha pasado también otra cosa, y es que, claro, hoy día actualmente, pues normalmente trabajan hombre y la mujer trabajan igual, ¿entiendes? Entonces tiene menos tiempo para estar en la casa también. Bueno, no tengo tiempo, compramos esto, lo otro, ¿entiendes? Antiguamente se me levantaba la madre, ponía el potaje a las 8 de la mañana y a las 2 estaba listo, ¿entiendes? No. Se iba lentamente porque también no salía de su casa. Pero hoy, es decir, que esto va cambiando mucho y sí hay que intentar, pues, el sedentarismo que sea lo menos posible y evidentemente tener unos hábitos dietéticos más saludables, ¿no? Bueno, y todos conocemos los problemas que conlleva no solo la obesidad mórbida extrema, sino la obesidad en general, ¿no, doctor? Sí, la obesidad en general, pues mira, vamos a ver. En general la obesidad siempre tenemos que tener en cuenta partiendo de que la obesidad es una enfermedad. Ya hemos partido de ahí, que es una enfermedad crónica metabólica que nos puede conducir a otro montón de enfermedades, como es por ejemplo una hipertensión, una diabetes tipo 2, una apnea del sueño, una artrosis, algunas cosas que son menos buenas. Es decir, la obesidad afecta a todos los órganos.
Concretamente, la obesidad mórbida, que es la que estamos tratando, pues tiene muchas consecuencias. En primer lugar, esa persona que cada vez se va dando cuenta que coge los kilos, cada vez tiene más kilos, pues al final, evidentemente, no va a poder realizar actividades de la vida diaria con normalidad. Me refiero tan sencillo como andar, subir una escalera, agacharse, ponerse los zapatos, ponerse los calcetines, asearse, peinarse, mantener relaciones con su pareja, y toda esa serie de cosas que le dificulta ese peso, pues evidentemente al final va a repercutir en la calidad de vida física y psicológica del paciente. Por un lado, esas deficiencias físicas que tiene, y por otro lado, la propia apariencia del paciente obeso mórbido, que a que me refiero ahora mismo, pues en algunos casos puede producir rechazo social, y esto va a repercutir en el estado de ánimo de la persona, en la relación con los demás y en el trabajo diario. Pero la cosa no se queda ahí, sigue para arriba, pues sí, y entonces aparecen las siguientes propiedades asociadas. Perdón, me he equivocado. Las enfermedades asociadas a la obesidad es posible, la hipertensión, la diabetes, y todo esto al final va a hacer que ese estado de salud de esa persona cada vez sea peor. Por eso podemos decir que un paciente que tenga una obesidad mórbida, podemos decir que tiene una situación clínica que le va a conducir a que ese paciente viva menos años y con peor calidad de vida. ¿Y cómo podríamos dividir, según la forma de comer, a los pacientes mórbidos? Los mórbidos normalmente se clasifican en 3 grupos. Bueno, en general un paciente mórbido, fíjate a partir de ahora, suelen ser personas que comen muy deprisa y dejan rápidamente el plato completamente vacío. Eso en general. Y lo podemos dividir en 3 grupos. Están los denominados, le decimos nosotros los glotones, que tienen que comer, las ingestas son muy grandes, son personas que comen gran cantidad de alimentos, raciones muy grandes, suelen pertenecer a familias con hábitos alimentarios exagerados, muchas veces también están acompañados de más grasa de la cuenta, y suele ocurrir en los pacientes superobesos, ¿no? Estas personas comen muy deprisa, comen con ansia y, hemos dicho, grandes raciones. Después está otro grupo que le decimos los picadores, que son personas que continúan todo el día picando cosas, alimentos, pequeñas cantidades pero no paran en todo el largo del día. Y después estaría el grupo de los golosos, que son pacientes que le encantan los alimentos muy azucarados, Entonces, de hecho, el azúcar engancha, ¿entiendes? Entonces, la vainilla, los zumos, los batidos, el azúcar, las golosinas, todo lo que sea le encantan. Y después está, en todos estos 3 grupos, están todos los estados intermedios. Entonces, en función de esa persona, cuando nosotros hacemos una historia clínica, tenemos que intentar si existe algún error alimentario y realmente para ayudar a ese paciente en cuestión, ¿no? ¿Y cuáles serían las razones, médicas y no médicas, para que un paciente con obesidad mórbida pierda peso o tenga que perder peso? Hombre, las razones médicas, la más importante de todas, José Antonio, es que el paciente dice que quiere vivir más años y mejor. Esa es la más importante de todas. En segundo lugar, que te dice el paciente que quiere intentar que no aparezcan las complicaciones médicas asociadas a la obesidad, que hemos repetido tantas veces, la diabetes, la hipertensión y todo esto, ¿no? Este rosario de enfermedades que son más frecuentes en el paciente obeso. En tercer lugar, que el paciente quiere tener mejor calidad de vida. Quiere tener mejor calidad de vida, por ejemplo, si una persona tiene obesidad mórbida se dará cuenta que nada más que subiendo la escalera se ahoga, ¿entiendes? Entonces no puede hacerlo bien, tiene que perder el peso. Y después también, por ejemplo, hay casos de pacientes que tienen que operarse, por ejemplo, lo de artrosis de la rodilla, por ejemplo, que necesitan prótesis, y el mismo cirujano, el traumatólogo dice, usted pide un punto antes de peso, porque si no esa prótesis se va bastante de tiempo. Y después otras muy importantes también desde el punto de vista psicológico, o sea, el paciente quiere sentirse mejor. Para mí, fíjate que es mi opinión personal, para mí, de todos los problemas que puede tener un paciente mórbido, de todo, mire que son un montón de ellos, yo creo que el más importante para mí, el más importante de todo, es el sufrimiento psicológico y social que tiene esa persona. Porque esa persona, cuando llega a ese momento ya de peso, ya no hace falta que alguien le diga ni que está gordo, que evidentemente eso no se le puede decir a una persona, que es una falta de respeto. Simplemente a lo mejor que lo mires o algo y dices, ya me está mirando, y a lo mejor no está ni mirándola a él, pero él se siente así aludido, ¿entiendes? O sea, el sufrimiento psicológico de un paciente mórbido es muy complejo, y más en esta sociedad que estamos actualmente, ¿está bueno? Y después los no médicos, pues también los hay, por ejemplo, son personas que dicen, mira, yo quiero perder peso porque no puedo tener la calidad de vida que tenía antes con mi familia, de salir con mis hijos por ahí, de salir con mi marido por ahí a viajar, no puedo hacerlo, no puedo bajar ni subir escaleras, no puedo viajar, no me puedo comprar la ropa que yo siempre me he querido comprar, que es un motivo también importante y creo que es interesante para la persona. Dice, yo quiero una ropa para mi edad, que te lo dicen en la consulta, ¿me entiendes o no? Después también hay personas que por culpa de su obesidad mórbida pues es más difícil para encontrar trabajo, o lo hay, o para subir escalafón en su trabajo también, o otros incluso quieren hacerse un seguro médico y tienen problemas para que le hagan seguro. Es decir, tanto médicas como no médicas, pero evidentemente la más importante de todas
es que ese paciente viva más tiempo y mejor e intentar que no aparezcan las complicaciones médicas sobre la obesidad. Bueno, yo decía al principio de esta entrevista especial hoy en el Club de la Buena Gente que ha obrado prácticamente un milagro el doctor González, consiguiendo que este paciente pierda 83,5 kilos en 10 meses. Es que son muchos kilos y en un corto espacio de tiempo. Claro, por eso utilizaba yo el adjetivo de milagroso, pero no es tanto milagroso como un método, que es el método del doctor González, que viene demostrando fehacientemente y con pruebas, y si no ahí están sus pacientes que hablan maravillas, que funciona, que es un método que funciona, incluso en casos extremos como el de este señor. Sí, yo trato, José Antonio, yo trato a todos los pacientes, todos tipos de obesidad. Yo en mi consulta viene gente que intenta perder 5 kilos, he venido gente incluso por una boda perder 5 kilos, que me parece estupendo, y hay gente que intenta perder 10 kilos y hay gente que intenta perder por 90 kilos. Es decir, yo trato todo tipo. Es más, para mí cuando llega un paciente de estas características, un paciente con una obesidad mórbida, para mí es un reto personal, es que yo me gusta tanto lo que hago, que me gusta hacer estas cosas porque no son fáciles y yo creo que a ese paciente lo puedo ayudar. Además estoy convencido de ello que por eso lo hago, si no, no lo haría. El método mío, o lo más importante de esta calidad de mi método, que ya tú también lo sabes, es que yo a mis pacientes no le mando ni pastillas, ni hierba, ni absolutamente nada. Esa es la primera diferencia con mi consulta con muchos sitios. Yo no mando absolutamente nada. Ni pastillas, ni hierba, ni batido, ni barrita, ni nada de nada. Yo lo único que hago a ese paciente es ponerle una dieta, hacer una dieta equilibrada, hacer una dieta personalizada a ese paciente en función de varias características, en función del tipo de obesidad que tenga, de la edad que tenga, que sea hombre o mujer, que sea un diabético, que tenga un problema de tiroides, y así una dieta totalmente personalizada. Esa es la clave de mi consulta y por supuesto le intento que evidentemente la segunda parte, el de la balanza, es que ande un poquito más, es decir, evitar el sedentarismo. O sea, dieta y ejercicio van de la mano, ese es mi método personal. El ejercicio yo lo recomiendo a ellos, evidentemente va a depender de la persona, de la obesidad que tenga, de su estado general, de la edad que tenga, muchos factores, ¿no? Pero el que mejor le va a todo el mundo y el más barato es el caminar, el pasear. Pero además que te voy a decir una cosa, es que en los congresos se dice que el mejor ejercicio que hay es andar deprisa. ¿Qué se dice allí? Vamos, lo que dice en los congresos, que no se dice en cualquier sitio. El andar deprisa. Una persona va a perder peso, una buena dieta y caminar deprisa. Incluso mejor que correr. Sí, sin duda, caminar deprisa. Pues el método mío, que es al que nos referimos, ya hemos dicho exactamente que yo no mando ningún tipo de estimulante, que esa es la clave de mi consulta. En segundo lugar, intentar cambiar los hábitos de esa persona. ¿Y qué es lo que hago yo? Concretamente con un paciente mórbido, que es el que estamos hablando ahora, que es el más complicado. Bueno, este paciente es un paciente especial para mí. ¿Por qué? Porque ese paciente necesita, yo tengo que intentar ganar más pacientes. Y no es fácil. No es fácil porque a lo mejor ese paciente ha estado en 500.000 sitios antes. Entonces, o al menos con muchos años con su obesidad a cuesta, nunca mejor dicho. Incluso algunos de ellos con muchas enfermedades asociadas a la obesidad. A lo mejor es diabético, a lo mejor es hipertenso, a lo mejor no es. Ya, o sea, hay que ver el paciente como es, ¿no? Y yo le hago entonces ese momento cuando yo al paciente lo peso, veo la cantidad que peso, ya lo diagnostico, si es una obesidad mórbida o una obesidad extrema, y le digo, antes de empezar a hacer la historia, cuando yo lo tengo solo en mi consulta, porque yo hago, explico bien y después empiezo paciente por paciente, pero es la consulta privada, le digo, mira, fulanito, tu caso fácil no es, pero imposible tampoco. Fácil no es, pero imposible tampoco. Y le digo una cosa de verdad, y digo cosas porque estoy convencido, si no la diría. Si me haces caso, unos pocos de kilos te voy a quitar, te lo aseguro. No sé cuántos, porque soy médico, no soy mago, pero unos cuantos te quitaré. Y además vamos a hacer una cosa muy importante, es que tú, por lo pronto, no son los kilos que pierdes, sino los que no vas a seguir cogiendo. Así le hablo a los pacientes de esa área. Bien. Ya a partir de ese momento ya intento yo de motivar al paciente. Con esa frase ya el tío se da cuenta de que el médico está sentado detrás, pues ya tiene una experiencia con lo que está diciendo. Si no estaría convencido de eso, no podría decir eso, evidentemente, pues después de demostrarlo, claro. Y entonces ya que le explico eso, y ya estoy hablando con él, pues ya cojo y le hago una historia clínica detallada. Le hago una serie de preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, para mí es muy importante cuándo inició su evolución de su obesidad, el momento, cómo han ido, si han ido muy deprisa esos kilos, cuántos años lleva con ese tipo de obesidad, si en su familia también hay diabéticos, si hay obesos mórbidos o no lo hay, si tiene una patología asociada a la obesidad. Es decir, un montón de preguntas que me hacen falta, si hay un tipo de alergia alimentaria, es decir, una serie de preguntas que me hacen falta para estudiar al paciente. Después, una cosa muy importante, después de ver el paciente qué tipo de obesidad tiene, hemos dicho, pues otra cosa muy importante es hacerle una encuesta dietética. Una encuesta dietética son una serie de preguntas, hay varias. Yo la que más fácil,
por rapidez y facilidad, utilizo el recuerdo 24 horas y me diga el paciente lo que comió el día anterior, desde que se levantó hasta que se acostó. Y empieza a hablarme. Vamos, en ese momento las cantidades normalmente te dicen menos de lo que comes normalmente, pero te dicen los alimentos y tú ya empiezas a estudiarlo y entonces puedes empezar a ver errores nutricionales o que es una dieta hipergrasa y a partir de ese momento tú ya tienes que empezar a estudiar al paciente para intentar un poquito la educación y después intentar buscarle si tiene algún error alimentario o no. Lo que hemos anteriormente, si son, por ejemplo, comen gran cantidad de alimentos o son muy exagerados o están todo el día picando, si son bulímicos o no son bulímicos, tienes que empezar a estudiar al paciente, tienes que buscarle si tiene error o no lo tiene. Bien, ¿por qué? Porque cuando un paciente, y muchas personas no lo saben, pero la alimentación hay que saber qué come el paciente, cómo come y por qué lo come, porque está cargado de mucha cierta afectividad, o muchas lo comen por aburrimiento, por ira, por problema, aburrimiento, porque están en la casa, porque ha tenido un problema con la mujer, con el marido, entonces hay que buscarle la causa también. Es decir, tenemos que hacer un estudio personalizado de ese paciente. Después está la segunda parte de la balanza. Tiene que informarte si se venía o no se venía el paciente, si anda o no anda, pues, en qué trabaja o no trabaja, para saber el paciente, para saber las dos partes de la balanza. Y a partir de ahí, tú vas a empezar a hacerle una dieta personalizada a este paciente con 7 comidas y 7 cenas completamente distintas. Es decir, tú tienes que dedicar a un paciente mórbido el tiempo y la atención suficiente. Un paciente mórbido hay que estudiar, evidentemente, sus hábitos, tienes que conocerlos, porque tú no puedes tener en lo alto de la mesa una dieta de hacer al tío en 5 minutos de la puerta, eso no consigues nada. Ese tipo de consulta no la quiere el paciente. Él viene a tu consulta a buscarte a ti, quiere algo personalizado, quiere que tú te esfuerces y él también se compromete. Y por esas cosas, si hay un feeling entre comillas, para que nos entendamos, y el tiempo tras tiempo necesario, pues después veremos fotos como algunos llegan a cambiar. Tanto así que en algunos casos, hemos hecho este caso, que evidentemente es un caso excepcional, que es un caso que nunca olvidaré, porque 83 kilos en 10 meses y 4 días son kilos. ¿Por qué? Porque ese paciente venía con muchas ganas, yo le he hecho su dieta por semana que había venido, no ha fallado una semana la consulta, evidentemente ha puesto mucho de su parte. Al principio Juan Alonso, yo le dije que tenía que caminar, y con 180 kilos evidentemente, pues podía andar poco, andaba los 10 minutos, 15 minutos que iba con la madre. Actualmente Juan Alonso anda 3 o 4 horas diarias, fíjate la calidad de vida que tiene. Juan Alonso, al que nos estamos refiriendo, era un paciente, por ejemplo, que no salía de su casa. ¿Por qué? Porque los kilos complejan mucho, no salían. Sus amigos venían a su casa y no salía con ellos fuera. Me contaba la madre, antes de la primera entrevista que estoy hablando, que tenían un caballo, que ahora visto ya un poquito mayor, que de vez en cuando montaban el caballo, me contaba. Y ella me decía una frase, porque yo hice una de las entrevistas que he hecho, la hice en una radio en directo, y me informé de la madre, con permiso de ella, para poder hablar, para adornar la entrevista, ¿no?, sobre el paciente, no solamente el punto de vista médico. Me decía ella me dijo una frase que no se me olvidará. Mi hijo no ha conocido la juventud ni la infancia por culpa de los kilos. Tú sabes que los niños son muy crueles. Entonces dice, a lo mejor me equivoqué, pero a los 14, 15 años antes del colegio, porque sufría mucho, no quería ir al colegio. O sea, es que la obesidad es muy tremenda, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando una persona pierde el peso, evidentemente cuesta un esfuerzo, pero al final recibe mucho más a cambio. Por esfuerzo que haga una persona, si al final pierde el peso de una forma saludable y tú le pones el tío bien los análisis, como tiene que hacer, como debe hacer de las cosas, el aspecto de la persona, eso no tiene precio. Vamos, ¿qué te dice el paciente? Yo me acuerdo que estábamos en la consulta y evidentemente yo este caso no lo voy a olvidar en mi vida, eso te lo aseguro. Y se lo dije a él y a Charo, que es la madre, van siempre los dos juntos en mi consulta. Dice, doctor, y nosotros tampoco vamos. Porque ella utiliza la palabra, esto es increíble. Es que nosotros, y hasta ella me lo preguntó a mí, dice, doctor, ¿usted cree que le podía quitar unos kilos a mi hijo? Y se lo recordé, digo, señor, usted le dije que le podía quitar unos pocos de kilos. No sabía el número, porque yo no soy mago, le dije, pero ayudarlo sí iba a ayudarlo. Pero realmente lo que hemos conseguido fácil no es, ¿va? Y entonces, por eso nunca le voy a olvidar, porque de hecho, sinceramente, hasta ahora es el caso que más peso ha perdido en mi consulta. Yo eso le digo que es el récord mío propio, por lo menos mío propio. Yo tío 63 kilos con un papel y un boli, pues la verdad que fácil no es. Que hay en mi consulta hay gente que va a perder peso con 60 kilos. Estamos hablando que ha perdido 63 kilos y medio, sin mandar ningún tipo de pastilla ni hierba. O sea que la cosa no es fácil. Pero cuando las cosas se hacen con ganas, con esfuerzo, con formación y con mucha constancia, y tienes la suerte que un paciente te va siguiendo, pues al final lo hemos conseguido. Muy bien, pero hay más casos de los que veremos además imágenes, pero será en un momentito, justo después de una pausa para la publicidad. Seguimos aquí en el Club de la Buena Gente, en Canal Sierra de Cádiz y también para Andalucía.